Y ahora nos vamos ya a lo que nos interesa, a aprender química, a este bloque 4 de la materia, donde, como os comentaba antes, habíamos empezado el otro día haciendo una introducción, hablando de conceptos de los cuales ya habíamos hablado anteriormente, y ahora vamos a profundizar un poquito más en la materia. Vamos a empezar con las propiedades de la materia. La materia se puede clasificar de diferentes maneras y tienen ciertas propiedades que se pueden clasificar en físicas o químicas, es decir, propiedades físicas son aquellas las que no se aplica un cambio en la composición de la sustancia, es decir, esta propiedad no cambia la sustancia. En cambio, las propiedades químicas son las que sí hacen este cambio, como son el carácter oxidante o reductor. Recordar que un elemento puede estar en un estado de oxidación, como es el caso, por ejemplo, el hierro más 2 y pasar al estado de hierro más 3. Pues esta propiedad de la materia, esta propiedad del hierro, es una propiedad química, porque hace un cambio en la materia, en la sustancia. También las propiedades de la materia se pueden clasificar en intensivas o extensivas. Las intensivas son aquellas propiedades que son independientes de la cantidad de materia, como son la densidad, la temperatura, el punto de fusión. Da igual la cantidad de materia que yo tenga, que es una propiedad que siempre será igual independiente de la cantidad de materia. En cambio, las extensivas son de las que sí depende de la cantidad de materia. Si yo tengo más materia, tengo más masa; si tengo más materia, tengo más volumen. ¿De acuerdo? Así que las extensivas sí que dependen de la cantidad de materia. Y las propiedades de la materia también las podemos clasificar en generales o específicas. Las generales son las que puede la propiedad tener cualquier valor, y este valor nos sirve para identificar la materia, es decir, la masa, el volumen, la temperatura a la que está una materia. Pues esta sustancia tendrá esta masa, tendrá este volumen, tendrá esta temperatura, pero yo con esos datos no podré identificar qué materia es, qué sustancia es. En cambio, las específicas, las propiedades específicas, son las que tienen un valor característico, un valor único para cada sustancia. Y yo tengo una tabla con con la sustancia y con esa propiedad, y podré identificar de qué sustancia se trata, como la densidad, los puntos de fusión y ebullición, la conductividad eléctrica, la capacidad calorífica. Yo tengo una tabla de capacidades caloríficas. Si yo sé que la capacidad calorífica de mi sustancia es 3, pues me voy a una tabla, busco qué sustancia tiene esa capacidad calorífica de 3 y sabré identificar de qué sustancia se trata. Vamos a hablar también de la temperatura y la calor de la materia, y esto lo hablaremos para que después lo relacionaremos con los cambios de estado. ¿Qué es la temperatura? Pues bien, la temperatura es a la temperatura a la que está se relaciona con la energía cinética, que la energía cinética es la capacidad de movimiento de las partículas, cómo se mueven. Cuando yo tengo una temperatura alta, las partículas se moverán más rápido, es decir, tendré más energía cinética. Y todas las partículas están en constante movimiento. Hay muchos tipos de movimiento de las partículas, de los enlaces, que pueden ser para un lado, para el otro. También hay como giros. Bien, esto ya es otro tema más avanzado. Pero solo se puede obtener el cero absoluto, es decir, un valor donde la materia estará completamente quieta, donde las partículas no se moverán, y es en este cero absoluto, que el cero absoluto son los 0 grados Kelvin, es decir, menos 273 grados centígrados. Y aquí es donde las partículas están totalmente paradas y quietas. Pero este cero absoluto no se puede obtener, ¿de acuerdo? Es imposible, ¿vale? Entonces, para expresar la temperatura lo podemos expresar de 3 formas diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a los grados Celsius, a la temperatura en grados centígrados, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los países anglosajones, los de habla inglesa, no van con grados centígrados, van con grados Fahrenheit. Y cuando hacemos ciencia, en química sobre todo, y siempre os lo digo, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin.
Para pasar de kelvins a centígrados y de Fahrenheit a centígrados tenéis estas dos fórmulas de aquí. Para obtener los grados Kelvin tengo que sumar 272 a los grados centígrados y para los Fahrenheit tengo que multiplicar por 1,8 los centígrados y a ese valor sumarle 32. Entonces, otro concepto que está relacionado con temperatura y calor es la energía interna. Y la energía interna es la suma de energías de la energía potencial y de la cinética de una materia. Y cuando hablamos de un cuerpo, de una materia, no podemos decir que contiene calor, sino que hablamos de energía interna. ¿Y qué es el calor? Pues el calor es la forma de transmitir energía entre dos cuerpos que están a temperaturas diferentes. Esto se ve claramente con una estufa, ¿no? La energía pasa del cuerpo con mayor temperatura al de menos. Es decir, yo tengo una estufa, que es el cuerpo A, que está a una temperatura alta, y yo, que estoy en el cuerpo B, que tengo una temperatura más fría, estoy congelada, me quiero calentar. ¿Cómo lo hago? Pues esta estufa me va a transmitir a mí una calor, y esta calor es la energía necesaria que necesito yo para calentar. Como la calor es una energía, se expresará en unidades de energía, es decir, en joules o en calorías. Entonces, el calor se puede transmitir por tres formas diferentes, y con este dibujo hemos intentado expresar las tres formas. Una de ellas es la conducción, es decir, la calor se transmite por un sólido. Si yo tengo una barra de metal que la pongo en el fuego, aunque yo al principio la tenga la barra en la mano y esté a una temperatura, la calor va a ir subiendo y va a ir calentando mi barra, y al final me quemaré la mano. La convección es en el que se transmite la calor, la temperatura, entre líquidos y gases, a través de líquidos y gases. Por ejemplo, cuando hay fuego, este fuego se crea un humo, se crean unas partículas que suben para arriba. Si yo toco eso, me va a calentar, me va a quemar, y esto será por convección. Y por último tenemos la radiación. ¿Por qué? Porque el calor también se transmite a través de ondas y no necesita nada para transmitirse, ni un sólido, ni un líquido, ni un gas. Es decir, se puede transmitir en el vacío. Por eso el sol nos llega a calentar, porque viene por radiación, por ondas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué queríamos hablar de la temperatura y la calor? Pues que es lo necesario para poder hacer un cambio de estado. Recordar que la materia, nosotros hemos trabajado que tiene tres estados: el sólido, el líquido, el gas, aunque sabemos que hay más, como el plasma. Pero bien, nosotros nos vamos a centrar en estos tres estados. Pues algo que ya hemos trabajado también en el curso de Introducción en la Química son estos cambios de estado, donde para pasar de un estado al otro necesito un cambio de temperatura y cada proceso tiene un nombre diferente. Por ejemplo, de sólido a gas es la sublimación, de sólido al líquido la fusión, de líquido a gas la vaporización, ¿de acuerdo? Son palabras que nos tienen que sonar, que utilizamos también mucho en nuestro día a día. Pero vamos a hablar en concreto de la ebullición y la evaporización, porque son dos procesos donde hay vaporización, es decir, donde se pasa de líquido a gas, pero vamos a ver las diferencias entre ebullición y evaporización. Pues bien, la ebullición afecta a toda la masa del líquido, donde, gracias a un proceso rápido y a una temperatura fija, que es la temperatura de ebullición, se pasará de un estado a otro. En cambio, la evaporización solo afecta a la superficie de la materia, por lo que es un proceso lento y se puede llevar a cabo a cualquier temperatura. Las temperaturas tanto de ebullición como de fusión son propiedades características de una sustancia pura, es decir, que yo puedo ir a una tabla e identificar de qué sustancia estamos hablando. ¿Cómo calculamos la calor que se transfiere entre dos cuerpos a diferentes temperaturas? Pues bien, lo haremos a través de esta fórmula donde la calor es igual a la masa en kilogramos multiplicado por esta CE, que es una constante, una característica
de cada sustancia, que es la calor específica y está en unidades de joules partido por Kelvin kilogramo, y lo multiplicaremos por este temperatura 2 menos temperatura 1, es decir, por este incremento de temperatura, que es la temperatura final, temperatura 2, menos la temperatura inicial, temperatura 1. La calor específica se expresa como la energía necesaria para aumentar 1 grado Kelvin, 1 kilo de una sustancia, a una presión de una atmósfera. Pues bien, todo esto era para llegar a este punto de aquí, que son los gráficos de calentamiento y los diagramas de fases. ¿Qué es un gráfico de calentamiento? Pues lo podéis ver aquí, es esta imagen que tenéis aquí, donde vemos cómo varía una sustancia de un estado a otro a través del tiempo cuando se aumenta la temperatura. Fijaros, yo a temperatura más baja lo que tendré es un sólido, entonces toda esta zona rojiza lo que tengo es un sólido. A la que yo voy aumentando la temperatura llegaré a un punto donde fijaros que es constante la temperatura y aquí es donde se producen los cambios de estado, donde pasaré del sólido, que era aquí en rojo, al gas, que es esta zona aquí amarillenta naranja. ¿Por qué es constante la temperatura en un cambio de estado? Pues es constante porque toda la energía que tiene el sistema se utiliza para romper las fuerzas entre moléculas. Acordaros que cuando yo tengo un sólido, que esto lo hablamos justo el otro día, cuando hablábamos de los 3 estados de la materia, cuando yo tengo un sólido, las moléculas, las partículas están muy unidas entre sí. Y esto hace que la fuerza de unión entre ellas sea muy alta. Entonces yo necesito romper esa fuerza, necesito una energía necesaria para romper esa fuerza. Y eso lo hago en esta temperatura, en este caso de fusión, porque paso de sólido a líquido. Entonces, como la temperatura es constante, la energía se utiliza para romper estas fuerzas que unen los átomos. Los átomos no, perdón, las partículas. Después, cuando ya hemos conseguido romperlas y pasamos a estado gas, a líquido, durante una temperatura, durante un cierto tiempo, mientras voy aumentando la temperatura, yo tendré líquido y llegaré a otro punto donde estaré a una energía suficiente como para romper las fuerzas de los líquidos, que son más débiles, recordar, que la de los sólidos. Y tendré este cambio de estado donde coexistirán los dos estados de la materia y donde pasará de uno al otro. Y por último tendré el estado gas. Entonces, la calor necesaria o la calor transmitida en estos puntos donde la temperatura es constante, donde hay este cambio de estado, no se puede calcular por la fórmula de antes, porque antes teníamos un incremento de temperatura y aquí la temperatura es constante. ¿Cómo se calcula? Pues con esta otra fórmula que veis aquí, donde la calor es igual a la masa partido, ahí multiplicado por L. ¿Qué es este L? Pues esta L es la constante latente de fusión o de vaporización, dependiendo si estamos en un punto o en el otro, si estamos pasando de sólido a líquido o de líquido a gas. Entonces, recordar que las temperaturas de fusión y ebullición de cada sustancia dependen de la temperatura y de la presión a la que están sometidos, es decir, dependen de la presión, porque estamos hablando de las temperaturas de fusión y ebullición, es decir, los puntos de fusión y ebullición dependen de la temperatura y de la presión. Entonces, aquí solo vemos cómo afecta la temperatura, pero tendremos que también representar cómo afecta la temperatura y la presión a los cambios de estado. Y eso se representa gracias a estos diagramas de fase, donde representamos los diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gas, y los cambios de estado que hay, donde son estas líneas rojas, donde coexisten las dos cosas, el sólido y el líquido el gas y el líquido. Y fijaros que lo que estamos representando en los dos casos, porque es lo mismo, pero todo uno de una muestra y otro de la otra, son los
temperatura y la presión. A más temperatura puedo pasar a presión constante de un estado a otro, pero es que a temperatura constante, si voy aumentando la presión, también puedo pasar de un estado a otro. Fijaros que aquí tenemos dos ejemplos, el de una muestra simple y el de la muestra de agua. Dentro de estos gráficos, aparte de ver los tres estados de la materia, los puntos de fusión, ebullición, solidificación, es decir, los cambios de estado, que son estas líneas rojas, vamos a ver dos cosas que son muy interesantes tener en cuenta, que son el punto crítico, que es el punto donde es a partir de la presión y a la temperatura donde la sustancia deja de existir, a esas temperaturas más altas de ese punto o presiones más altas de ese punto, esta sustancia no puede existir. Y después tenemos el punto triple, que es esto que está marcado en verde, donde en este punto lo que hace es que coexisten los tres estados de la materia. Es decir, en ese punto, en esa presión y temperatura del agua, en el que está marcado aquí en verde, en este punto de aquí, donde se cruzan las tres líneas rojas, tendremos agua sólida, líquida y gas coexistiendo en ese mismo sitio. Entonces, estos diagramas de fases, aquí vemos dos sencillitos, pero os voy a enseñar ahora uno un poquito más complicado. Nada, no es mucho más, pero bueno, vamos a verlo, de que podemos ver algunos más complejos, como son aquí el caso de este yoduro de mercurio. Fijaros que en el yoduro de mercurio tenemos esta parte de abajo, donde tenemos el yoduro de mercurio gas, y arriba tenemos el yoduro de mercurio líquido. Pero si nos vamos a esta zona de aquí, la rojiza y la amarillenta, vemos que tenemos el yoduro de mercurio sólido y el yoduro de mercurio sólido también, pero uno en forma alfa y el otro en forma beta. Es decir, el yoduro de mercurio, cuando está en estado sólido, puede formar dos tipos de sólidos cristalinos, el alfa y el beta. Aquí en este dibujo, o en esta representación, lo podemos ver muy claro, donde vemos este Erlenmeyer, esta botella cerrada a cierta presión, donde vemos el sólido amarillo y el sólido rojo, donde coexisten estos dos sólidos. Fijaros que este material también tiene como dentro, ¿no? ¿Veis que hay como vapor de un color? Y esto es porque esta muestra está sometida a una presión y temperatura donde corresponde a este punto triple, donde están los dos sólidos y el yoduro de mercurio gas. Como siempre, la teoría está bien, tenemos que conocerla, pero a mí ya sabéis que lo que me gusta es que aprendamos a través de ejercicios. Así que vamos a hacer unos cuantos ejercicios relacionados con todo lo que acabamos de ver y así poder entender muchísimo mejor todo lo que hemos visto. Así que recordar que en el PDF que os colgaré de la sesión, en el Google Classroom, podréis ver todos los ejercicios, los tenéis aquí, pero yo ahora, con vuestro permiso, voy a pasar a la tableta electrónica donde podremos hacer los ejercicios muchísimo mejor. Pues bien, vamos a ver este primer ejercicio, lo que nos dice. En este primero nos dice que clasifiquemos las siguientes propiedades de la materia según pues unos criterios, como son si son propiedades intensivas o extensivas, o generales o características. Es decir, vamos a tener que hacer una tablita donde marcaremos si la propiedad es intensiva o extensiva y también podremos marcar si es general o característica. ¿Y qué sustancias qué propiedades de la materia tenemos? Pues tenemos temperatura, masa, densidad, vamos a hacerlo bien, densidad, temperatura de fusión, capacidad específica, masa, volumen y solubilidad en agua. Pues vamos a ver cada una de estas propiedades, si es intensiva o extensiva. Recordar, intensiva, que no depende de la cantidad de materia. En cambio, las propiedades extensivas es las que depende de la cantidad de materia.
Entonces, la temperatura a la que está sometido un cuerpo, la temperatura a la que tenemos una sustancia, es una propiedad que no depende de la cantidad que tengamos, así que es una propiedad intensiva. La densidad tampoco depende de la masa, es única para cada sustancia. Da igual si tengo más o tengo menos, la densidad va a ser la misma de esa sustancia, es decir, que tampoco depende de la cantidad, así que es una propiedad intensiva. ¿Qué más tenemos? Temperatura de fusión. La temperatura de fusión, al igual que las dos anteriores, no depende de la cantidad de masa. La sustancia, haya más o haya menos, su temperatura de fusión es la misma. Al igual que la capacidad calorífica, da igual cuánto tengo de materia, que su valor será siempre el mismo. En cambio, ahora tenemos la masa, donde la masa sí que dependerá de la cantidad de materia que tenga, es decir, es una propiedad extensiva, al igual que el volumen. No es lo mismo tener una cosa que dos, que tres, que cuatro, que tendré más volumen, me ocupará más, entonces sí que me depende de la cantidad de materia que tenga. Y por último tenemos la solubilidad, que también es una propiedad intensiva. También es una propiedad que no depende de la cantidad de materia que tenemos. Ahora, si vamos a clasificar entre general y característica, vamos a recordar qué eran las propiedades generales y las características. Las características son las que tienen un valor propio y gracias a ese valor podemos distinguir los diferentes tipos de materia. Es decir, voy a tener una tabla donde tendré tal sustancia, tal cosa, tal sustancia, tal propiedad. Vamos a ver una a una. La temperatura a la que está sometido un cuerpo no dependerá de... es decir, no tendrá un valor que me permitirá distinguirlo. No, pues si yo estoy en una habitación donde está a 30 grados, pues la materia que tenga estará a 30 grados. Si lo meto la materia en la nevera, estará a 4 grados. Así que la temperatura es una propiedad general, no característica. La densidad. La densidad es característica de cada una de las sustancias, por lo que me permite determinar qué sustancia es. Yo sé que el agua tiene una densidad de 1 miligramo mililitro. Pues si yo tengo una sustancia que no sé lo que es, que tiene una densidad de 1 miligramo mililitro, puedo decir que es el agua. Así que es una propiedad característica, al igual que la temperatura de fusión y la capacidad calorífica. Yo puedo ir a una tabla y ver cuál es la temperatura de fusión del agua, la temperatura de fusión de la madera, la temperatura de fusión del hierro. Al igual que las capacidades caloríficas, también tienen un valor que es tabulado, que es característico de cada sustancia. En cambio, la masa y el volumen también son propiedades generales, porque la masa que tengo y el volumen que tengo no me determinará qué sustancia es, solo la masa o volumen que tengo. Y por último, la solubilidad también es característica de cada sustancia. También tengo una tabla de solubilidades donde si yo tengo un sólido que no sé lo que es, pero tengo su solubilidad, puedo determinar qué sólido es de una lista. Espero que os haya quedado más claro lo de las propiedades intensivas, extensivas, generales y características con este ejemplo. Ahora vamos a ver este segundo ejercicio que nos dice que si tenemos una temperatura ambiente en un día de verano de 32 grados centígrados, expresemos esto en kelvins y en Fahrenheit. Pues recordar que para calcular la temperatura en kelvins tengo que sumarle 273 a los grados centígrados. Es decir, que a 32 le sumaré 273 y gracias a mi calculadora científica podré obtener este valor que es 305 Kelvin. Recordar que tenemos el sorteo de una calculadora científica, que no me valen excusas de yo no tengo calculadora científica. Pues os paso por aquí las bases del sorteo otra vez para que no me tengáis excusas de no tengo calculadora científica. Y recordar que si me enviáis un mensaje diciendo quiero mi Casio estando aquí en directo, tenéis doble participación para la calculadora científica edición Marie Curie. Bien, seguimos. Estos 32 grados centígrados ahora lo queremos expresar en Fahrenheit. Pues para Fahrenheit tenemos que hacer los grados centígrados, multiplicarlos por 1,8
y este valor sumarle 32. ¿Vale? Este 32 no es porque estemos a temperatura de 32, sino que siempre será este valor de 32. Así que los grados Fahrenheit son 32 por 1,8 más 32. Y este valor de Fahrenheit es 89,6 grados Fahrenheit. Muy bien, pues ya sabemos cómo pasar de una temperatura en un tipo de unidades a otra. Ahora vamos a ver este ejercicio 3, donde nos dice que si calentamos dos muestras de sustancias diferentes y obtenemos las curvas de calentamiento siguientes, la A y la B, ¿cuál de las dos representa una sustancia pura? Y que señalemos la temperatura de fusión y ebullición de la sustancia del gráfico B. Pues bien, las sustancias puras son aquellas que tienen unas temperaturas de fusión y ebullición constante, es decir, las que tienen esto de aquí que os estoy marcando. En una sustancia pura, el gráfico este de calentamiento será de líneas rectas. ¿Por qué? Porque solo habrá una cosa, esa cosa tiene una temperatura de fusión y ebullición características fijas, así que cuando pase de sólido, que es este de aquí, a líquido, la temperatura será constante. En cambio, lo que tenemos en el gráfico B, fijaros que la temperatura de fusión y ebullición no es constante, tiene cierta pendiente. ¿Y esto por qué es? Porque es una mezcla de diferentes sustancias puras. Al ser una mezcla, cada sustancia que forma esa mezcla tiene una temperatura de fusión y ebullición. Y la temperatura de fusión y ebullición de este compuesto, de esta mezcla no pura, tendrá que ser una mezcla de una cosa y de la otra. Entonces, claro, no será constante porque las dos cosas que pueden estar de esta sustancia sean diferentes. Entonces, la sustancia pura es el gráfico B. Y en este gráfico B nos dice que señalemos la temperatura de fusión y ebullición. ¿Qué es la fusión? La fusión es pasar de sólido a líquido, es decir, es esta línea de aquí. Si yo la tiro hasta el eje de la temperatura, tengo mi temperatura de fusión. Y la de ebullición es la diferencia entre líquido y gas, es decir, esta temperatura de aquí, este punto que tiro aquí al eje de las I's de la temperatura, es mi temperatura de ebullición. Vamos a seguir trabajando con estos gráficos en este ejercicio número 4 para acabar de entenderlo un poco mejor. Y nos dice que la gráfica siguiente corresponde al calentamiento de una sustancia pura. Nosotros ya sabemos que es una sustancia pura porque hemos visto que cuando esto de aquí y esto de aquí es constante, la temperatura es constante en estos puntos, tenemos una sustancia pura. Y nos dice, ¿cuáles son las temperaturas de fusión y ebullición de esta sustancia? ¿Podrías averiguar de qué sustancia se trata? Pues bien, fijaros que esta temperatura de aquí de menos 117 grados centígrados es la temperatura de fusión, porque a temperaturas más bajas yo tengo sólido, luego líquido y por último gas. Y en este punto de aquí es la temperatura de fusión. Y la de ebullición es esta de aquí, la temperatura de ebullición son 80 grados centígrados. También nos pregunta en el apartado B en qué estado se encuentra la sustancia en los puntos A, B y C. Pues ya lo hemos dicho. En el primero, en el A, es sólido, en el B es líquido y cuando sigo calentando la muestra pasa a estado gas. ¿Y qué significan los tramos horizontales? Pues ya lo hemos dicho, son las temperaturas de fusión y ebullición, son los puntos en los que hay un cambio de estado y donde coexisten los dos estados de la materia. En la temperatura de fusión coexistirán el sólido y el líquido y la temperatura de ebullición coexistirán el líquido y el gas. ¿Y qué pasa en los tramos ascendentes? Pues bien, en los tramos ascendentes lo que pasa es que la muestra está en un estado y la temperatura de la muestra aumenta. Se va calentando, pero solo tengo un estado. Muy bien, espero que os haya quedado más claro los gráficos de calentamiento, lo que representan y cómo los podemos leer, expresar. Y ahora vamos a acabar con este gráfico
de diagrama de fase. Vamos a ver este ejercicio de diagramas de fases, cómo lo podemos resolver. Vamos a hacer esta imagen un poquito más grande, que creo que nos ayudará a representarlo todo. Bien, vamos a ir leyendo paso a paso y vamos haciendo. Observa el diagrama de fases del agua y contesta de manera razonada. ¿En qué condiciones se tiene que trabajar para obtener agua líquida a temperaturas inferiores de 0 grados centígrados? Bien, nos dice que quiere agua líquida. Fijaros que el agua líquida es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y nos dice que a temperaturas inferiores de 0 grados centígrados. Pues fijaros que aquí tengo mi temperatura de 0 grados centígrados. Esta zona de aquí es en la que a temperaturas de menos 0 grados centígrados yo tengo agua líquida. ¿Qué necesito? ¿Qué condiciones necesito? Pues fijaros que lo que está pasando es que al ir subiendo por la temperatura, yo lo que voy es aumentando la presión. Entonces, en este apartado A, para tener agua líquida a temperaturas inferiores de 0 grados centígrados, lo que tengo que hacer es trabajar a presiones mayores de 1 atmósfera, ¿vale? Que es este punto de aquí. ¿Qué nos dice el apartado B? ¿Qué pasa con el agua cuando la sometemos a una presión de 0,006 atmósferas y temperatura 0,01 grados centígrados? Pues bien, vamos a borrar lo que teníamos en el gráfico y vamos a tirar líneas en presión 0,06 y temperatura 0,01. Pues fijaros dónde vamos a parar. Vamos a parar al punto triple. ¿Y qué hemos dicho que pasaba en el punto triple? Pues que coexistían gas, líquido y sólido. Coexisten los tres estados de la materia a esta presión y temperatura. Apartado C. ¿Podemos tener agua líquida a temperaturas superiores a 100 grados centígrados? Razona la respuesta. Pues lo mismo que antes. Nos pregunta si tenemos agua líquida, es decir, esta zona otra vez de aquí arriba. ¿Cuándo? A temperaturas superiores de 100 grados centígrados. Pues vamos a hacer lo mismo. Tiro línea a 100 grados centígrados. Veo aquí mi zona en la que quiero, que es agua líquida a temperaturas superiores de 100 grados centígrados. Y fijaros que para tener agua líquidas a temperaturas mayores de 100 grados centígrados también tengo que trabajar a presiones mayores de 1 atmósfera. Porque como nos ha pasado antes, yo al aumentar la presión, la temperatura, al trabajar a temperaturas de 100 grados centígrados, si quiero que esté en esta zona de aquí, necesito que la presión sea más alta de este punto, es decir, más de 1 atmósfera. D. Localiza en el gráfico los puntos de fusión y ebullición del agua a presión 1 atmósfera. Pues bien, si estamos a 1 atmósfera, estamos en esta línea de aquí. Recordar que la temperatura de fusión es en la que pasamos de sólido a líquido, es decir, será este punto de aquí, temperatura 0 grados centígrados. Y también nos pregunta la temperatura de ebullición, que es de pasar de líquido a gas, es decir, es pasar este punto de aquí, donde son 100 grados centígrados. Y por último, en el apartado E, ¿qué pasará si tenemos hielo a temperatura de menos 10 grados centígrados y presión de 0,004 atmósferas y aumentamos la temperatura manteniendo la presión constante? Pues si estamos a menos 10 grados centígrados estaremos por esta zona de aquí más o menos. A presión 0,004 atmósferas estaremos también más o menos por esta zona de aquí, es decir, estaremos en este punto. Ahora nos dice que tenemos que aumentar la temperatura manteniendo la presión constante. Pues si aumento la temperatura me voy yendo para acá. Y a presión constante. Entonces esta zona de aquí lo que pasará es que del agua sólida pasará directamente a gas sin pasar por el estado líquido. Habrá una sublimación.
Pues muy bien, con esto hemos acabado el último ejercicio. Ya sabéis que iremos haciendo más ejercicios para repasar estos temas y que si tenéis dudas me las podéis enviar a mi correo electrónico, que lo tenéis aquí en pantalla, pero os lo voy a pasar también por el chat. Es aida.aulasciences@gmail.com. Me enviáis las dudas. Si son dudas puntuales las podemos resolver en una sesión de Study Work with Me, ya sabéis, algo rápido. En cambio, si es algo más complejo, que necesitáis más información, que os explique más o más ejercicios, entonces hacemos una sesión especial para vosotros. Para acabar, recordaros que tenemos el sorteo de una calculadora Casio edición Marie Curie, una calculadora científica, que este sorteo es para agradeceros a todos vosotros que me hayáis ayudado a conseguir el afiliado en Twitch. Para poder participar tenéis que ser seguidores del canal y enviarme un mensaje en privado diciendo quiero mi Casio. Si lo hacéis mientras estamos en directo tenéis doble participación al sorteo y podréis participar hasta el viernes 10 de febrero y el lunes 13 solo la sortearemos aquí en directo. Recordad también que para poder participar solo se realizarán envíos a España dentro de la península ibérica. Mucha suerte y muchísimas gracias. Como siempre, acabamos diciendo que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, nos encontraréis en todas como @auladeciencias. Y con esto, familia, lo dejamos por hoy. Nos vemos la semana que viene, nos vemos el lunes con este curso de Química 1, donde seguiremos trabajando este tema de la materia. Recordad que con la materia lo que estamos haciendo es una introducción a los dos siguientes bloques. Y con esto deciros que acabéis de pasar muy buen día, que tengáis muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes y, como siempre, recordad que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.